Bueno, pues lo prometido es deuda y esta noche pues Juan Luis ha tenido a bien traer de nuevo a uno de los grandes profesionales de este maravilloso sector, a Juan Rica. Exactamente, Fernando, tenemos con nosotros hoy a un catedrático de la universidad y no solo eso, también es miembro del Comité de Expertos contra la Sequía y la verdad es que es verdad que hace no más de 24 horas cayeron 4 gotillas, pero yo quiero que nos cuente un poquito cómo está la situación, porque la verdad que nos encontramos, además de la huelga, tenemos un panorama por delante, los agricultores y los técnicos, un poco que no sabemos cómo va a venir el verano y las situaciones que nos vamos a encontrar. Así que Juan, buenas noches por estar aquí, gracias por estar aquí con nosotros y me gustaría que nos contase en qué situación nos encontramos hoy en día. Bueno, pues la situación sigue siendo un poco complicada. Es cierto que, diríamos, las últimas lluvias que se han producido en Andalucía, fruto de las borrascas que hemos tenido en semanas precedentes, pues han aliviado un poco la situación. De hecho, digamos, se ha producido una cierta recuperación de los embalses, especialmente en aquellas zonas que realmente más los necesitaban. Luego la situación está mejor que hace un mes, pero seguimos estando en una situación difícil. De hecho, las reservas de los embalses están todavía ligeramente por debajo del año pasado y el año pasado ya también estábamos en sequía. Es decir, sería necesario que siguiese lloviendo con intensidad pues para poder revertir la situación y estar en una situación, diríamos, más normalizada. Desde el comité de expertos, porque me imagino que al final las soluciones que se pueden dar, pues no es para, al final se hacen planes de actuación, pero son actuaciones largas, me imagino, con vistas a un futuro un poco más lejano, pero ¿qué medidas se intentan aportar para aliviar este tipo de situación? Bueno, para aliviar este tipo de situaciones, lo primero, obviamente, hay unas medidas de urgencia, medidas que intentan paliar problemas concretos y específicos. Por ejemplo, en la zona de Málaga se están haciendo diversas captaciones y sondeos. Se está trabajando también en reutilización de aguas residuales. Y luego con medidas a más largo plazo, que son realmente las importantes, porque ya digo, las medidas de urgencia son solamente para paliar situaciones difíciles y creo que las medidas a largo plazo son las que nos van a garantizar pues no estar en la situación de sequía en la que estamos actualmente. Entonces, en ese sentido, pues se va a potenciar todo lo que sería el uso de agua desalada. Hace poco se ha ampliado la desaladora de Marbella, se van a ampliar desaladoras en Almería, la de Carboneras, y también se va a poner en funcionamiento la desaladora del Bajo Almanzora. También el uso de aguas residuales en riego es un aspecto importante y lógicamente pues también se están estudiando posibilidades se están haciendo proyectos de recarga de acuíferos. En fin, hay una serie de medidas a largo plazo que lo que intentan es generar los recursos para satisfacer las demandas. Me gustaría preguntarte porque el Comité de Expertos contra la Sequía nace obviamente en una situación muy difícil que era contra la sequía, pero tenía, si no me equivoco, una duración determinada. Se ha alargado esta duración porque entiendo que seguimos en una situación difícil y es necesario tomar estas medidas. Las medidas las propuestas que vosotros le hacéis al gobierno, en este caso de la Junta, me imagino, ¿estáis en sintonía con ellos? ¿Ven positivo todas las medidas que le estáis...? Sí, yo creo que las propuestas que están surgiendo desde el Comité de Expertos van un poco en sintonía con la política que se está haciendo desde la Junta de Andalucía y son, obviamente, como hemos comentado anteriormente, medidas a largo plazo. Realmente, una de las cuestiones cuando se crea el Comité de Expertos es que no se crea con una duración específica ni para resolver un problema concreto. Realmente la sequía hay que resolverla, digamos, cuando se dispone de recursos hídricos. Es la buena gestión del agua, cuando el agua se tiene, la que puede evitar situaciones de escasez. Entonces, yo creo que esa es la vocación que tiene el comité, una vocación de trabajar de forma continua y de trabajar no solamente en medidas de urgencia que palíen situaciones o que resuelvan situaciones concretas, sino que realmente se palíe los déficits hídricos de forma permanente. Me gustaría preguntarte, porque muchas veces lo hemos dicho aquí y nos ha parecido siempre un poco extraño que una zona costera al final tenga déficit de agua. ¿Tiene déficit hídrico o lo que tenemos es déficit de recursos económicos? Sí, bueno, efectivamente nosotros la ventaja que tenemos en zonas costeras es que siempre podemos acudir a desalación. Lo que ocurre es que efectivamente los proyectos de desalación requieren
una serie de recursos para la construcción de infraestructura, para el tema de los costes energéticos que están asociados a la desalación. Obviamente, al final los recursos económicos son importantes aquí, para poder poner en marcha todas estas medidas que lógicamente exigen tiempo y exigen recursos económicos. Fernando, creo que quería hacer una pregunta. Siéntete libre de hacerla cuando quieras. Bueno, a mí sí me gustaría, es verdad, y yo creo que es bastante interesante porque estamos en el foco mediático esta noche. Claro. Estamos hablando de manifestación y de agua. Sí me gustaría preguntarte, Juan, en las zonas costeras tenemos clara que la desalación es una de las principales fuentes que tenemos que trabajar. Ahora, ¿cómo se está trabajando para zonas que no son costeras, como la zona de Sevilla, que lo está pasando realmente mal? En estas zonas, ¿cómo se tiene previsto a corto y a medio plazo trabajar para que estos agricultores tengan agua? Bueno, pues realmente las zonas de interior son un poco más complicadas, en el sentido de que fundamentalmente dependen mucho de recursos hídricos superficiales, claro. Y básicamente ahí son infraestructuras hidráulicas, tanto de almacenamiento de agua como de interconexión entre diferentes zonas para poder paliar déficit puntual en determinadas zonas, y esas son las medidas fundamentales, incremento. Y obviamente no solamente hay un aspecto muy importante, que es que no solamente el problema de la escasez de agua se resuelve incrementando los recursos, sino que obviamente se tiene que hacer también un esfuerzo muy importante, y creo que en el comité eso lo estamos planteando, para mejorar la eficiencia de los regadíos, para, diríamos, aumentar la productividad del agua en esos regadíos, es decir, emplear el agua siempre en aquellos actividades y aquellos cultivos que realmente sean lo más productivos posible, es decir, que se genere riqueza por el agua que se está utilizando. Entonces, todas esas medidas de mejora de eficiencia del uso del agua, de productividad del agua, de eficiencia de los regadíos, sí. Utilizando, por ejemplo, las nuevas tecnologías para hacer un riego de precisión, un riego inteligente. Claro. Es decir, todos esos esfuerzos creo que hay que insistir en ellos, y creo que en zonas de interior son probablemente los que más mejor resultados van a dar. Me gustaría preguntarte, porque nos has comentado que estábamos en una situación, hasta esta lluvia estábamos en una situación bastante peor, no, pero peor que la del año anteriores. Sí. Me gustaría preguntarte si se empieza ya a escuchar que va a haber recortes hídricos, qué medidas van a tomar, no sé, por ir anunciándose al agricultor. Bueno, en cuanto a la situación, realmente hace un mes creo que estábamos en una situación muy, muy complicada. Sí. Hace un mes fue la última reunión que tuvimos del comité en Sevilla, la reunión presencial. Se produjo también la presentación del cuarto decreto de sequía por parte del presidente de la Junta, y en esa comparecencia pues anunció la posibilidad, incluso la posibilidad de que recortes para este verano, claro, si efectivamente no se producía la lluvia. Obviamente, como hemos dicho, durante estos meses se han producido lluvias que de alguna manera han aliviado y han mejorado la situación respecto a como estábamos hace un mes. Sí. Pero si miramos de forma interanual, pues todavía diríamos estamos en una situación ligeramente peor que el año anterior. Claro. Es decir, por lo tanto, sería necesario que hubiese más lluvia, que siguiese existiendo precipitaciones para poder salir efectivamente de esa situación complicada que tenemos. Luego, la situación es menos difícil que hace un mes, sí, pero seguimos estando en una situación crítica. Difícil. Me gustaría preguntarte también, porque no es ya que llueva, sino también la forma en la que tiene que llover, para que nos explique un poquito cómo tiene que llover para que de verdad el campo lo pueda aprovechar. Sí, efectivamente, esa es una de las cosas que se ha analizado en el comité, que es importante no solamente la cantidad total de agua de lluvia, muchos de los indicadores de sequía están basados en la cantidad de precipitación, pero es muy importante también la forma en que esa precipitación se produce. Si realmente se producen eventos de lluvia muy aislados y en medio tenemos periodos de alta temperatura, de alta evaporación, realmente el aprovechamiento de agua es menor que si realmente se produce una lluvia más continuada. Entonces creo que eso es una pregunta muy interesante, porque también la distribución de la lluvia es importante.
Claro, porque me comentabas que a lo mejor los indicadores hacían que muchas veces no supiesen la situación en la que estaba el territorio, ya que solo medían la lluvia que había caído, pero no el tiempo que había pasado, ¿no? Sí, efectivamente, eso es otro de los aspectos que dentro del comité se ha debatido, los indicadores que, por ejemplo, se utilizan en planificación hidrológica por el Ministerio están basados solamente en la cantidad de lluvia y de alguna manera no han resultado ser eficientes en detectar de forma prematura esas situaciones de sequía. Creo que es importante que las situaciones de sequía se detecten de la forma más prematura posible para iniciar, diríamos, todas las medidas posibles para paliar esa sequía. Pues Juan, solo me queda darte las gracias por estar aquí con nosotros, por contarnos la situación en la que estamos y en la que es posible que estemos en los próximos meses, y darte las gracias que estés aquí. También, si Fernando tiene a bien, invitarte que te quedes con nosotros, obviamente, al debate para poder seguir hablando un poquito de agua. Agricultura. Perfecto. De agua. Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias, Feliz. Gracias de verdad, Juan, por acompañarnos esta noche. Y nosotros, nada, vamos a irnos ya directamente a nuestro debate agrícola.